Hola a todos, bueno, hoy vengo con una creepypasta que cuando la leí, me pareció bastante real, pero la desmentiré. Bueno, comencemos con la historia de Abandonado por Disney. Otra cosa, perdón por no subir vídeos, es que estaba ocupado. Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos una real ciudad fantasma. Disney construyó la Isla del Tesoro, un complejo en la bahía de Baker en las Bahamas. No empezó como un pueblo fantasma, claro. Barcos de cruceros de Disney realmente dejarían a los turistas en el complejo para relajarse en el lujo. Esto es un hecho. Búscalo. Disney gastó $30 millones en el lugar, sí, $30 millones. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras, poco profundas para que sus barcos operaran con seguridad, y habían incluso culpado a los trabajadores, diciendo que eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Ahí es donde la naturaleza real de su historia termina. No fue a causa de sus costas y es evidente que no se debía a la pereza de los trabajadores. Ambos son excusas convenientes. No, sinceramente dudo de la legitimidad de esas razones. ¿Por qué no creer la versión oficial? Debido a Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad junto a la playa de Emerald Isle, Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli, a finales de 1990. El concepto era un complejo temático de la selva con un gran palacio en el centro de toda esta zona. Si no está familiarizado con el personaje de Mowgli, entonces es mejor que recuerde la historia del libro de la selva. Si usted no lo ha visto en otro sitio, te lo reconocerán como el dibujo animado de Disney de décadas pasadas. Mowgli es un niño abandonado en la selva, esencialmente criado por animales y amenazado al mismo tiempo por otros animales. El Palacio de Mowgli era una empresa polémica desde el principio. Disney compró una extensión importante de la tierra para el proyecto, y había realmente un escándalo que rodeaba a esta compra. El gobierno local afirmó exclusión eminente en todos los hogares, y se vendieron las propiedades a Disney. En un momento dado una casa que acababa de ser construida fue derribada inmediatamente con poca o ninguna explicación. La tierra era supuestamente para algún proyecto de una carretera ficticia. Sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente comenzó a llamarlo Mickey Mouse Highway, carretera de Mickey Mouse. Luego estaba el concepto del parque. Un grupo de ejecutivos de Disney llevaron a cabo una reunión sobre la obra. Tenían la intención de demostrar lo lucrativo que este proyecto iba a ser para todos. Cuando le mostraron el diseño de este palacio indio gigantesco, rodeado por la selva, el personal con taparrabos y equipo tribal, bueno, basta con decir que más de uno frunció el ceño. Estamos hablando de un gran palacio indio, selva, taparrabos y en el centro de un área relativamente de riqueza y parecería un poco xenófobo en sur de Estados Unidos. Era una idea cuestionable en esa época. En la conferencia de prensa, uno de los miembros de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue sometido rápidamente por la seguridad, pero se las arregló para romper una de las láminas de presentación. Disney tomó esa comunidad y, esencialmente, la rompió también. Las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado, y no había ni una maldita cosa que se pudiera hacer o decir al respecto. Los medios de comunicación se vieron en contra inicialmente, pero debido a influencia de volviendo al Palacio de Mowgli le pasó lo mismo que al Treasure Island de Bahamas. La construcción se completó. Visitantes se alojaron en el complejo. Las comunidades de los alrededores se inundaron con el tráfico y las molestias habituales de los grupos de turistas aparecieron. Y de repente todo se detuvo. Disney lo detiene, lo cierra y nadie sabía qué diablos pensar. Pero estaban muy contentos por ello. La pérdida de Disney fue muy divertido y maravilloso para un gran grupo de personas que no querían que eso se construyera. Después leí este artículo de alguien que había explorado el Treasure Island Resort y publicó un blog entero sobre todo lo que encontró allí. Cosas abandonadas. Cosas rotas, dañadas, probablemente arruinadas por los ex empleados descontentos que habían perdido sus puestos de trabajo. La gente de los alrededores probablemente echaron una mano en destrozar el lugar. La gente allí se sentía tan enojada por la Isla del Tesoro como la gente lo hizo aquí con el Palacio de Mowgli. Además, hay rumores de que Disney había liberado los animales de su acuario en las aguas locales cuando se cerraron, incluyendo tiburones. Bueno, lo que estoy diciendo es que este blog sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, pensé que sería genial hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli.
tomar algunas fotos, escribir sobre mi experiencia, y probablemente ver si había algo que podía llevar a casa como recuerdo. En el transcurso de ese año, hice un montón de investigación en el complejo Palacio de Mowgli, o mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio oficial de Disney ni otros medios mencionaban este lugar. Aún más extraño, era que a nadie antes se le había ocurrido hacer un blog sobre el lugar o incluso publicar fotos. Ninguna de las televisión locales o de los sitios periódicos tenían una palabra sobre el lugar, sin embargo, era de esperarse. Recientemente, he aprendido que las empresas realmente pueden solicitar a Google, por ejemplo, para eliminar los enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente por ninguna buena razón. Así que al final casi no podía encontrar el lugar. Todo lo que tenía era un viejo panfleto, que había recibido en el correo durante los años 90. Era un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World. Me tomó meses de investigación encontrar el mapa entre mis viejos libros y cómics, y más tiempo en encontrar el lugar geográfico exacto, pero lo encontré. Cuando llegué la gente no me brindó ninguna ayuda, ya que la mayoría de los que vivían en esa época se habían mudado en los últimos años y otros antiguos residentes, que se quedaron, solo se burlaron de mí y me hicieron gestos groseros al preguntarles, ¿dónde puedo encontrar el Palacio de Mowgli? La carretera me llevó a través de una zona excesivamente poblada de malezas y las plantas tropicales se habían apoderado de la zona, se mezclaba con las especies nativas de flora que en realidad pertenecían a ese lugar y habían tratado de reclamar la tierra. Yo estaba asombrado cuando llegué a la puerta principal del complejo. Enormes puertas de madera, monolíticas cuyos apoyos a ambos lados parecían cortadas. La propia puerta había sido arrancada en varios lugares por los pájaros carpinteros o carcomido en su base por insectos. Colgando de la puerta había una lámina de metal, algunos desechos, y un grafiti en negro que decía, abandonado por Disney. Era evidente que un empleado quería hacer algo de protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para introducirse, pero no con un auto, así que agarré mi cámara digital y el mapa, y me adentré. Los jardines interiores del lugar estaban tan descuidados como la puerta de entrada. Todo estaba descuidado y andrajoso entre plantas. Era una especie de enfrentamiento entre el orden y el caos, como filas cuidadosamente plantadas de flores perennes mezclados con hierbas altas y detestables hongos apestosos, ennegrecidos. Todo lo que quedaba de las estructuras al aire libre estaban demacadas, madera podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Lo primero que vi fue algo lo que más probable que fuese era una caseta de información o un bar al aire libre estaba simplemente cubierto de una pila de escombros devastado por el clima. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Baloo, el oso amable, desde el libro de la selva, que se sitúa en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba allí en medio, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta, cubierto con material fecal de pájaro y plantas. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para encontrar que en la parte exterior del edificio, cubierto de grafiti donde la pintura original no había sido pelada. Las puertas delanteras no estaban abiertas, pero se les había quitado las bisagras o habrían sido robadas. Por encima de las puertas delanteras, alguien habría vuelto a escribir abandonado por Disney. Me gustaría decir cosas impresionantes que vi en el interior del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad secreta de vagabundos sin hogar, pero no, el interior del edificio estaba tan vacío que yo creía que la gente realmente había robado hasta el moldeo de las paredes y cualquier cosa ya era demasiado grande para robar, mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos estaban erguidos fomentando el eco de mis pisadas. Observé la publicidad que recibí en el correo, que tenía un plano, y me dirigí a todos los lugares que pueden parecer de alguna manera interesante. La cocina era como era de imaginar. Un área de preparación de alimentos industrial con todos los electrodomésticos y el espacio. Todas las superficies de vidrio estaban rotas, las puertas sin bisagras, todas las superficies de metal abolladas. Todo el lugar olía muy viejo. El congelador grande, tenían filas y filas de espacio en las estanterías vacías. Los ganchos colgados del techo, probablemente para colgar los cortes de carne, oxidados y sucios, giraban lentamente. Cada gancho giró en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que era casi imposible de ver. Me imaginé que habrían sido causados por mis pasos, así que lentamente abandoné la sala, pero en unos segundos empezó a girar una vez más. Los baños estaban en gran parte en el mismo estado que el resto del lugar.
Al igual que la estación de la Isla del Tesoro, alguien había roto metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. Había agua rancia y maloliente estancada en el piso, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo curioso es que los baños y los lavabos, y los bidés en el lavabo de señoras, sí, yo fui allí, todo goteaba. Me pareció que deberían haber cerrado el grifo mucho, mucho tiempo atrás. Había un montón de habitaciones en el complejo, pero, naturalmente, yo no tenía tiempo para mirar en todas ellas. Las pocas habitaciones que pisé fueron destruidas de manera similar, y yo no esperaba encontrar nada allí. Pensé que había una televisión o radio en una habitación, ya que realmente creo que escuché una conversación tranquila. A pesar de que era como un susurro, probablemente fue mi propia respiración resonando en el silencio, o simplemente el agua que fluye jugando una mala pasada en mi mente, lo que oí sonaba como, yo no lo creo. Breve respuesta, desconocido. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. Tu padre te lo dijo. Respuesta desconocida, o tal vez simplemente llorando. Lo sé, suena ridículo. Solo te estoy diciendo lo que habría sentido en ese momento. Inclusive, pensé que podría haber sido algo corriente en esa habitación o peor aún, vagabundos que había escondidos allí y probablemente me estarían por atacar. Volví a la puerta principal del palacio de nuevo, pensé que no había encontrado nada de interesante en el primer recorrido. Mientras miraba por la puerta, me di cuenta de algo interesante en el patio que me había perdido al parecer. Algo que me daría por lo menos una cosa que mostrar, incluso si era solo una fotografía. Hay como una estatua realista de una pitón, tal vez 8 pies, 243 centímetros, de largo, enrollada en sí misma en un pedestal a la derecha en el centro de la zona. La luz caía sobre el objeto de la manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Entonces me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué de nuevo para obtener el detalle de su rostro. Poco a poco, casualmente, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, dio media vuelta y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba y los árboles. Su cabeza larga desapareció en el bosque y se alejó. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en mi mapa plano era el Reptile House, casa de los reptiles. Lo debería haber sabido. Había leído acerca de los tiburones en el Treasure Isle, y yo debería haber sabido que habían hecho esto. Yo estaba estupefacto. Mi boca debe de haber estado colgando abierta durante mucho tiempo antes de regresar a la tierra y cerrarla. Parpadeé un par de veces y me alejé de donde la serpiente había ido, de nuevo hacia el palacio. A pesar de que se había ido por completo, yo todavía no quería correr ningún riesgo y volví al edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas y bofeteé mi propia cara después de eso. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían un poco cansadas en este punto. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que quisiera descansar en los vidrios rotos y alfombras sucias. Yo había visto algunas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a tomar asiento allí hasta que me sentí mejor. La escalera estaba lo suficientemente lejos de la parte delantera del edificio y estaba relativamente limpia, salvo por una acumulación de polvo sorprendente. Saqué un trozo de metal de la pared, pintada con el abandonado por Disney, lema que había acostumbrado. Puse la cuña en las escaleras y se senté en ella para mantener al menos algo limpio. En la escalera me di cuenta que continuaban hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando mi flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, me di cuenta de que la escalera terminaba en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta, decía, mascotas solamente. Gracias. Esto animó mi espíritu un poco, por dos razones. Uno de ellos, un área de mascotas significaba que tenía nuevo material, dos, el candado estaba todavía en su lugar. Nadie había ido por allí. Ni los vándalos ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar y tal vez encontrar algo interesante para fotografiar o robar sin motivo. Yo había llegado al palacio y de acuerdo conmigo mismo, que era correcto tomar lo que quisiera porque estaba abandonado. No tardé mucho para reventar la cerradura. Bueno, en realidad no tardé mucho para reventar la placa de metal en la pared a la que estaba enganchado el candado. El tiempo y la decadencia había hecho casi todo el trabajo para mí, y yo era capaz de doblar la placa de metal lo suficiente para sacar los tornillos de la pared, algo que nadie más había pensado al parecer, o no había sido capaz de hacer en el momento. La zona mascotas fue un cambio sorprendente respecto al resto del edificio que había visto.
Por un lado, todas las luces fluorescentes se iluminaban, y parpadeaban lentamente y al azar. Además, nada había sido robado o roto. Había blocs de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj en la pared que daba la hora bien. Las sillas estaban esparcidas alrededor y había incluso una pequeña sala de descanso con una vieja televisión y comida podrida. Era como una de esas películas post-apocalipsis donde todo se deja en estado de evacuación. Mientras caminaba por los pasillos del subsótano, el interés solo se hizo más y más interesante. Mientras iba más lejos, escritorios y mesas derribadas, papeles esparcidos y una gran alfombra de moho en el suelo. Todo estaba como blando. Cualquier cosa de madera se desintegró en papilla cuando lo toqué con la mínima cantidad de fuerza, y prendas de vestir colgadas en ganchos en una de las habitaciones simplemente estaban mojadas y húmedas. Una cosa que me molestó fue que la luz era cada vez más escasa y poco fiable, ya que cada vez iba adentrándome más profundo. Con el tiempo, llegué a una puerta de rayas negro y amarillo con las palabras Chapter Prep 1 estampada en ella. La puerta no se abrió al principio. Pensé que esto era probablemente donde se guardaban los trajes, y sin duda quería una fotografía de ese lugar retorcido y maloliente. Por más que lo intenté, la puerta no se movió. Es decir, hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Todo negro. Utilicé el flash de la cámara en busca de un interruptor de luz en la pared, pero no había nada. Como ya he hecho en mi búsqueda, me asusté por un zumbido eléctrico fuerte. Hileras de luces encima de mi cabeza de repente brillaron. Me tomó un segundo para que mis ojos se adaptaran, y parecía como si la luz se volviera más brillante hasta que todas las bombillas explotaran, pero justo cuando pensé que iba a llegar a esa etapa crítica, las luces se apagaron un poco y se estabilizó. La habitación era exactamente como lo había imaginado. Varios trajes de Disney colgaban de las paredes, eran como cadáveres extraños de dibujo colgados de sogas invisibles. Había una parrilla completa de taparrabos y ropa de nativos en perchas. Lo que me pareció extraño, y lo que yo quería fotografiar de inmediato, era un traje de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros trajes, estaba tendido de espaldas en el centro del suelo como una víctima de asesinato. La piel del traje estaba podrida y derramando algo, creando parches. Lo que es aún más extraño, sin embargo, era el color del traje. Era como un negativo fotográfico del ratón Mickey. Negro donde él debía ser de color blanco y blanco donde debía ser negro. Sus overoles rojos normalmente son de color azul claro. La vista fue bastante desagradable, así que lo fotografié lo último. Tomé una foto de los trajes colgados en las paredes. Ángulo hacia arriba, hacia abajo, ángulos laterales, para mostrar toda una fila de trajes pútridos de dibujos animados, algunos sin ojos de plástico. Entonces vi una cabeza de personaje en el húmedo suelo. Cogí el casco de un disfraz del Pato Donald y lo agarré cuidadosamente para que no se me resbalara. Mientras miraba los ojos de plástico de su cara y su cabeza pudriéndose, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré a mis pies, y allí entre mis zapatos había un cráneo humano. Se había caído de la cabeza de la mascota y se rompió en pedazos en mis pies, y solo la cara y la mandíbula inferior quedaron, mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como era de esperar, y corrí hacia la puerta. Mientras llegaba a la puerta, miré hacia atrás en el cráneo en el suelo. Tuve que tomar una foto del cráneo, ¿sabes? Tuve que hacerlo, aunque pueda parecer una tontería. Iba a necesitar una prueba de lo sucedido, sobre todo si Disney va a negar esto. No tenía ninguna duda en mi mente, desde el principio, que incluso si era solo negligencia grave, Disney fue el responsable de esto. Ahí fue cuando el Mickey en negativo en el centro de la pista, comenzó a levantarse. Luego de subir a sus pies, el traje de Mickey Mouse, o quien estaba dentro de ello, se quedó en el centro de la habitación, su rostro falso me miraba directamente a mí, y murmuraba. No una y otra vez, con las manos temblorosas, el corazón golpeando violentamente, y piernas que una vez más debilitadas, me las arreglé para levantar la cámara y apuntar a la criatura para fotografiarla. La pantalla de la cámara digital muestra solo los píxeles muertos difuminados. Era una perfecta silueta del traje de Mickey. A medida que la cámara se movía en mis manos temblorosas, los píxeles muertos se difundían. Luego la cámara murió. Se quedó en blanco, en tranquilidad y rota. Alcé los ojos una vez más al traje de Mickey Mouse. «Hey», dijo en una silenciosa, pervertida, pero perfectamente ejecutada voz de Mickey Mouse, ¿quieres ver mi cabeza salir?
Empezó a tirar de su propia cabeza, arañando su cuello con sus guantes, al actuar sus dedos en su cuello, tanta sangre, sangre amarilla, me di la vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne, solo me preocupaba por escapar. Por encima de la puerta de esta habitación, vi el mensaje final grabado en el metal, abandonado por Dios. Nunca tuve las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema. Después salí corriendo de ese lugar, muy por mi salud mental y por mi propia vida. Yo sabía por qué Disney no quiere que nadie sepa sobre este lugar. No quería que nadie como lo investigara. No querían que nada de eso saliera a la luz. Nota. Hay un complejo de Disney en Bahamas, el lugar existe, se trata de proyecto que tiene fama de estar en una isla encantada, aunque lo más probable es que no les haya sido muy rentable nada más. Pueden encontrar fotos del lugar en internet que claramente inspira este creepypasta. Esta creepy es casi real, pero aún así, vamos a desmentir esta leyenda. Esta creepypasta, que digamos, tiene algunos errores. El primero es que si el protagonista de este mito contó esto, ¿cómo es posible que cuando entremos en internet, no esté ese blog que mencionaron? Eso es bastante tonto. El segundo es que esa imagen de Mickey en negativo es una imagen photoshopeada y el fondo también. Pero, esta creepy fue bastante difícil ya que casi no veía ninguna prueba de que es falsa. Pero aún así, ustedes saben que esas creepy son falsas, así que doy por claro que esta leyenda es mentira. Perdón que casi no pueda desmentirla, es que parecía bastante real, pero igual, démosla por falsa. Si te gustó el video, dale like, suscríbete.